y vamos a elaborar gráficos para poder interpretar este proceso. Y entonces nos vamos con el primer problema. Bueno, en este problema nos marcan que se administró sulfatiazol sódico a una rata, ¿verdad? Se le administró el medicamento, pero se hizo por 2 vías de administración. ¿Y por qué 2 vías de administración? Bueno, porque lo que queremos comparar influencia de la vía de administración en el proceso farmacocinético. ¿Será lo mismo administrar un fármaco por una vía enteral como la oral que por una vía parenteral como la intraperitoneal? ¿Se dirigirá a los mismos lugares, a la misma velocidad? ¿Encontraré la misma concentración? Pues eso es parte de la hipótesis que nos tendríamos que plantear cuando vamos a resolver este problema. Entonces, imagínense que ustedes ya hicieron ese diseño experimental y estos son los datos que fueron arrojados por el espectro. El espectro es un aparato que mide, ¿verdad? Diferentes analitos, diferentes muestras. En este caso, pues se tomaron muestras de sangre, de orina, de hígado, de intestino, de contenido del intestino, del estómago, del contenido del estómago y se tomó una muestra de cerebro. Estas muestras fueron procesadas y después se leyeron en el espectro. Me da absorbancias. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir estas absorbancias en una unidad que yo pueda interpretar de mejor manera. Y una unidad, un valor que yo puedo interpretar es el de concentración. Entonces, para eso, trazo mi curva estándar. La utilidad de la curva estándar es que me convierte datos de absorbancia a unidades de concentración de las cuales pues yo puedo interpretar de mejor manera. Y entonces, bueno, creo que ustedes ya conocen o han visto o han graficado una curva estándar que tiene como característica ser lineal, ¿verdad? En el eje de las X está la concentración del sulfatiazol, en el eje de las Y las absorbancias. Yo trazo mi curva estándar con los valores estándar previamente establecidos, ¿verdad? Se corre esta curva estándar, se obtienen los valores, se obtiene una R cuadrada de 1 para saber que se linealiza, pues, y debe de estar una R cuadrada de 1. Y entonces yo interpolo mis valores. ¿Cuáles valores? Pues los que yo tenía aquí, ¿verdad? Los que me arrojó el aparato. Entonces yo interpolo los valores de la vía, los valores y los valores de la vía intraperitoneal en mi curva estándar, ¿no? Y voy obteniendo valores y valores y valores. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me van comprendiendo cuál fue el primer paso? Sí, profesora. ¿Sí? Bien. Entonces, paso 2. Esta tabla es igualita a esta tabla, nada más que le agregué 2 columnas. Estas 2 columnas, es decir, los valores de concentración que yo ya obtuve de la interpolación de mi curva. Son los mismos, miren. Para vía oral 196, miren, 196. Para vía intraperitoneal, 0.33 a 0.33. Estos son los mismos valores. Pero yo agregué 2 columnas. 0.196 de absorbancia equivale a 24.53 microgramos por mililitro. Eso me lo dio la curva estándar. Ya sea por método gráfico, también por calculadora. Acuérdense que también se meten los datos de la curva estándar a su calculadora y luego le piden, le meten Y para que les dé X, les dé el valor de X de la concentración. O sea, eso ustedes lo saben. Lo pueden hacer método gráfico o método de la calculadora. Bien. Pero bueno, independientemente del método que yo utilice, yo obtengo ya mis valores. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí entendimos cómo encontré estos valores? Profesora. ¿Sí? Bien. Voy a aumentar mi tabla, la voy a hacer más grande.
Estos valores le aumenté columnas. Estos valores siguen siendo los de absorbancia, estos valores siguen siendo los de concentración que yo obtuve con mi curva estándar, pero le aumenté, si se fijan, 3 columnas más. ¿Por qué? Bueno, si se fijan aquí en estos valores que yo obtuve de mi curva estándar, dice concentración interpolada de la curva estándar, pero dice diluida. ¿Sí? Diluida. ¿Qué es eso? ¿Por qué esta concentración es diluida? Ah, pues porque fíjense bien que cuando yo obtuve estas muestras de mi rata, o sea, obtuve una muestra de sangre, le tomé una muestra de orina, le tomé una muestra, una biopsia, por decirlo de alguna manera, o sea, un pedacito de tejido, de hígado, de intestino. Estas muestras tuvieron que pasar un procesamiento, ¿sí? No tal cual las lee el aparato, ¿no? El aparato lee un líquido, no un tejido. Entonces, yo lo que hice fue procesarlas. Para eso utilicé técnicas. Una de ellas se llama la técnica de Bratton y Marshall. Bueno, ¿en qué consiste? Pues básicamente, o el fundamento de esta técnica es que el fármaco, yo les decía que cuando es el proceso de distribución, el fármaco viene unido a una proteína o tisular o plasmática. Pero a mí lo que me interesa es cuantificar fármaco libre, no fármaco unido a proteína, ¿sí? A mí me interesa saber cuánto hay, pero cuánto hay de fármaco. Entonces, para eso, someto a esta muestra a varias reacciones químicas, que básicamente es someterla con una base y con un ácido. O sea, le pongo hidróxido de sodio para el caso de las muestras sólidas como hígado, tejido, o sea, para tejido, la pongo en un mortero, le pongo hidróxido de sodio y macero, y después le pongo un líquido, un ácido, que es el ácido tricloroacético, para desnaturalizar. Entonces, el objetivo de someterla a reacciones con una base fuerte y luego un ácido, pues es desnaturalizar la proteína de la cual viene unido, ¿sí? Y entonces liberar al principio activo y es el que me va a cuantificar el aparato. Entonces, ya procesé estas muestras, ya hice diluciones porque la muestra la sometí a ponerle hidróxido, luego ponerle agua, luego ponerle tricloroacético, luego ponerle más agua, o sea, la fui diluyendo y diluyendo y diluyendo. Entonces, por eso realmente lo que el aparato me está dando es una concentración diluida, pero yo necesito una concentración como esta concentración diluida a una concentración real, para eso me ayudo de algo que se llama factor de dilución, que realmente es un factor de corrección de diluido a real. Este factor de dilución se obtiene de manera matemática, de la cual se obtiene a través de, se contabiliza el número de diluciones a las cuales fue sometida la muestra. Y entonces, como podemos ver, fíjense, noten algo curioso. La sangre tiene un factor, en este caso, de 2, la orina de 4, pero si se fijan, el hígado 15, el intestino 15, el tejido de intestino delgado 15, todos los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para la muestra de sangre yo utilicé una técnica, es decir, unas diluciones. Para orina, al ser otra muestra y otras proteínas de las cuales se unió el fármaco, utilicé otra técnica y por eso el factor de dilución es diferente. Pero mientras todos los tejidos utilicé la misma técnica, ¿sí? Porque finalmente es proteína tisula, independientemente del tejido. Son proteínas hísticas, proteínas de tejido. Entonces utilicé la misma técnica, o sea, sometí la muestra a las mismas diluciones. Por lo tanto, el factor de dilución, pues es el mismo, ¿sí? Entonces, técnica para sangre, técnica para orina y técnica para todas las demás muestras. Entonces, este factor de dilución, factor de corrección,
Al multiplicarlo por la muestra diluida, pues me da la muestra real, la concentración real en el tejido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean, si lo podemos ver muy fácil con el 2, ¿verdad? 24.53 por 2 me da 49.05. 41.33 me da 82.66, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ya se fijaron, por eso agregué 3 columnas más a mi tabla original. El factor de dilución, la concentración real de la vía oral y la concentración real de la vía intraperitoneal. ¿Me van siguiendo? ¿Ya vieron todos estos datos? ¿Cómo fui ampliando mi tabla? Sí, profesora. ¿Y de dónde obtuve todos los valores? ¿Sí? Sí, sí. Bien, bueno. Entonces ya, paso que íbamos en el 4, ¿no? Paso 4. Último paso. Bueno, no, penúltimo. Ahora, con estos valores de concentración real, ahora yo voy a trazar una gráfica de barras o un histograma, ¿verdad? Esta gráfica me va a permitir observar cómo han sido estas concentraciones con respecto a la muestra. Y entonces aquí podemos ver el gráfico, ¿verdad? Del proceso farmacocinético del sulfatiazol en diferentes muestras. En el eje de las X vamos a tener a la muestra. Aquí tenemos sangre, orina, hígado, etcétera. Y en el eje de las Y vamos a tener la concentración del sulfatazol sólido, la real, ¿no? La última que calculamos. Y entonces, aquí podemos ver cómo hay diferentes concentraciones. La azul es la de la vía oral y la amarilla aquí que parece una torre como tabiquitos, pues es la vía intraperitoneal. Entonces este gráfico, este último gráfico me va a permitir la interpretación, que ahora sí es el paso final. El paso final, el más importante, no porque los demás no sean importantes, pero el más importante es el análisis, ¿sí? El análisis de estos datos, la interpretación. ¿Qué me quiere decir un fármaco administrado por vía oral? Vean, la concentración es menor que una en sangre. ¿Qué me quiere decir que sea menor? ¿Qué me quiere decir que en orina yo encontré mucho en una vía intraperitoneal? ¿Qué me quiere decir en hígado, en intestino, en contenido de intestino, en estómago, en contenido de estómago? Esto es lo que tenemos que hacer. Empezar a discutir apoyados en la literatura, en todo lo que hemos platicado, para poder entender cómo es el proceso farmacocinético y la influencia de la vía de administración. Aquí les voy a dar algunos tips para que hagan su análisis. Punto número 1. Vean qué tipo de fármaco están del fármaco. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las propiedades físico-químicas del fármaco, será que el organismo le permita la entrada o no le permita la entrada. Por ejemplo, en cerebro hay una cantidad muy pequeñita. ¿A qué se deberá que en cerebro penetró muy poquito? ¿No tendrá que ver las propiedades físico-químicas del sulfatiazol? Eso me lo dirán ustedes en su análisis, ¿sí? Entonces, siempre tomen en cuenta para el análisis la vía de administración, la forma farmacéutica o las propiedades del fármaco en función de las propiedades también de la membrana biológica que tendrán que atravesar. ¿Sí estamos? Sí, profesora. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Chicos, siquiera pónganme una palomita, algo, un corazón, una reacción, que vea que están despiertos. No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? A ver, Todo vamos a bien. ver si es cierto. Esta es la actividad que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Que la encuentran en la plataforma. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo es resolver problemas farmacocinéticos mediante la elaboración de gráficas para interpretar y analizar el proceso farmacocinético. O sea, vamos a demostrarlo, vamos a ver si efectivamente administrando un fármaco, efectivamente sigue un camino y qué camino sigue, ¿sí? Entonces, la metodología, bueno, la metodología que es queridos datos, pues vamos a realizar diferentes procesos, pero no lo vamos a leer, sino se los voy a preguntar. Imagínense, este es nuestro primer problema, que se asemeja mucho al que acabamos de observar, al que les acabo de enseñar. A ver, tenemos problema 1, dice, se tienen los siguientes datos de absorbancia para el sulfateazol sódico después de ser administrado por vía oral e intraperitoneal en cada caso a una dosis de 200 miligramos por kilogramo de peso. Y aquí me dan los datos. Entonces, a ver, díganme, ¿qué hago primero con estos datos? ¿Quién me dice? Uno. ¿Nadie? Hay que construir la curva, ¿no? ¿Cuál? La ¿Quién de habló? ¿Quién habló? Dígame su nombre. Cristel. La estándar, la curva estándar. Ándele, la curva estándar. ¿Por qué tengo que trazar una curva estándar? ¿Para qué? Para que mis datos de absorbancia yo los pueda tener como concentración y así interpretarlos. Muy bien, me parece excelente. Pues sí, porque yo tengo absorbancias, pero la absorbancia es una unidad que no me está reflejando mucho, no me está diciendo nada. Entonces, efectivamente, lo primero que tengo que hacer es trazar mi curva estándar. Entonces, bueno, de la curva estándar, ya sea que lo hagan por método gráfico, ¿verdad? En Excel, hacen su gráfica, su curva estándar, o lo hacen en la calculadora, ¿no? Pero de preferencia, pues háganlo en Excel y para que vayan interpolando. Entonces, interpolamos mis datos. Estos datos los interpolo en mi curva estándar y ya obtengo las concentraciones, ¿sí? Una vez que yo obtuve las concentraciones, ¿ahora qué hago? Así es el problema 2. ¿Quién me dice? Se tenía que encontrar el factor de dilución, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué utilizo un factor de dilución? Para encontrar las concentraciones verdaderas de las Ok, vías. reales, perfecto. Pero fíjate, ni siquiera lo tienen que calcular, ya se los damos. Miren, el factor de dilución para este problema es sangre 2, orina 4 y tejidos 15 para el problema del sulfatiazol. ¿Alguien me quiere decir por qué varían los valores de sangre, de orina y del tejido siempre es el mismo? Por las diferentes técnicas que se usaron. Muy bien. ¡Ay, qué excelente! Sí están despiertos. Efectivamente, porque se utilizó una técnica para sangre, otra técnica para orina y otra técnica para todos los tejidos. Entonces, ya ni los calculen, aquí los tenemos. Bien. Ahora, ¿qué hago con estos factores de dilución? Miren, me voy a ir hasta las tablas. Aquí está. Es más, ya hasta les damos las tablas, ¿sí? Tengo mis datos de absorbancia, mi muestra diluida. ¿Qué hago con el factor de dilución? Calculo la O sea, concentración real. ¿Cómo lo hago? Multiplicando Multiplicando división con por la la concentración concentración muestra. interpolada. Muy bien, excelente. Multiplico el factor de dilución por la muestra diluida y ahora tengo mi concentración real. Perfecto, aquí está los datos. Ustedes lo que tienen que hacer es llenar las tablas, así de fácil. Llenar las tablas. Aquí está para la vía oral y aquí está para la vía intraperitoneal. Obviamente lo dividimos en dos tablas porque pues no nos cabía, ¿no? Pero aquí están las dos tablas. Ya obtuve la concentración real, la muestra real.
Ahora, ¿qué hago con esos datos? Graficar. ¿Qué grafico? Nos va a colocar en una gráfica de barras para comparar los resultados. Exactamente. Construyo mi gráfica de barras, mi histograma, en el cual voy a visualizar cómo ha sido la variación de la concentración de los diferentes tejidos por las dos vías de administración. Entonces, yo les sugiero que la gráfica de barras incluya las dos vías, así como la que les mostré, ¿sí? Que no lo hagan por separado, las gráficas, porque si no, no van a ver, háganla de dos colores, pues como ahorita todo es digital, pues háganle su programa de Excel, pónganle dos colores, háganlas muy bonitas para que podamos interpretar. Y ya el último paso, pues es el paso fundamental, que es la interpretación. ¿Sí estamos? Y profesor, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, son varios problemas. El problema 1 es muy parecido al que les expliqué, que de hecho es el mismo, nada más que cambiaron los valores. Tenemos un problema 2 que se trata de warfarina, en el cual a ratas macho, y aquí lo que estamos cambiando o el factor que estamos variando, pues es que son por 3 diferentes vías de administración. Ahora no comparamos 2, ahora comparamos 3 vías de administración. 2 parenterales contra una enteral. Sin embargo, a pesar de ser parenterales, pues una cosa es colocar al fármaco en el peritoneo y otra cosa es colocarlo en el músculo. Entonces, pues ustedes me dirán cómo es la variación con respecto a las concentraciones, con respecto a la vía de administración. Luego tenemos un problema 3, que es igualmente warfarina, es otro problema que se usó warfarina, pero fíjense bien aquí cuál es la variable, pues que el tiempo de sacrificio de los animales fue diferente. Unos sacrificaron a 1 hora y otro lote de ratas se sacrificó 15 minutos después, o sea, hubo 15 minutos de diferencia en los tiempos de sacrificio. Entonces la hipótesis ¿será la misma farmacocinética del fármaco, las mismas concentraciones cuando yo sacrifico a un tiempo a cuando sacrifico después? ¿Habrá un cambio? ¿El fármaco seguirá en el mismo lugar o ya se habrá desplazado? Esa es mi hipótesis. Entonces, ustedes tendrán que en su análisis tomar en cuenta esta variable, que el tiempo de sacrificio fue diferente. ¿Sí? Y por último, tenemos el problema del ácido acetil salicílico. En este caso, ¿cuál es la variable? Pues ¿qué creen? Que la variable es la forma farmacéutica. Se dio a un lote, se le dio Alka-Seltzer, a otro lote y a otro lote se le dio Buferen. 3 medicamentos que contienen ácido salicílico o acetil salicílico, pero en diferente presentación comercial. Entonces, la hipótesis, ¿cuál sería? ¿Creen que influya la forma farmacéutica en el proceso farmacocinético? Pues ustedes me lo dirán con su análisis. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, aquí les están las curvas estándar, están los factores de dilución, y bueno, ustedes lo que tienen que hacer es llenar sus tablas, realizar sus gráficos y hacer su análisis. ¿Qué les parece? Chicos, ¿qué les parece? ¿Se comprendió el tema? Sí, sí. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Entienden lo que tienen que hacer para su actividad? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Pues, ¿qué más? ¿Qué otra cosa, Eli? Pues creo que ya nada más, profesor. Ya les comentamos que la siguiente clase es
farmacocinética cuantitativa. Acuérdense que estamos hablando de farmacocinética y no se me vayan a perder y vayan a pensar que estamos hablando ahora de cosas diferentes. No, seguimos con farmacocinética, pero vamos a involucrar la variable tiempo ahora y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Y también vamos a revisar sus guiones del video, ¿sí? Porque ya hasta a estas alturas ya deberán, una vez que ya eligieron su artículo y que ya empezaron a analizarlo, a trabajar en él, entonces ya necesitamos que lo aterricen en un guión del video, empezar a redactar lo que van a decir, o sea, lo que van a hablar en el video, las imágenes, empezar a seleccionar imágenes que ayuden o que se visualicen de una manera más real lo que están diciendo, pues eso es lo que vamos a revisar en este guión del video, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí, profesor. Sí, profesora, de acuerdo. Sí, profesora. Bien, pues entonces si no tienen dudas, si no tienen alguna pregunta acerca de la actividad, etcétera, pues entonces fue un poco bombardearlos de mucha información, comprendido un poco este tema, ¿sí? Bueno, finalmente en teoría seguimos viendo, ¿no? En teoría, pues le dedicamos una sesión a cada uno de estos procesos. Entonces, pues también ahí si tienen alguna duda, pues con el profesor o la profesora que esté a cargo de su grupo, bueno, pues también estamos para apoyarlos en este sentido, ¿no? Gracias, profesora. Bueno, pues si Eli no dice otra cosa o si no hay otra cosa que señalar, pues entonces ya los dejo que descansen un poco después de tanto bombardeo de información y pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Ok, profesora, muchas gracias. Gracias, Gracias. profesora. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, buena tarde a todos.